Ok, muy bien. Entonces voy a empezar por hacer un pequeño recorrido por los feminismos para luego explicar por qué creo que todos estos feminismos tienen que ser abolicionistas de la prisión y del castigo en general. Bien, lo primero lo voy a dividir por las tres olas, digamos, clásicas del feminismo. No es que me parezca la mejor división necesariamente, pero pues para utilizar alguna. La primera ola del feminismo empieza a hablar de ese nacimiento supuestamente eurocéntrico del feminismo, digo supuestamente porque con total seguridad ya desde antes y en otros lugares han existido vivencias que se pueden clasificar como feministas, pero esa es, digamos, la historia más conocida por nosotras que estamos permeadas por lo occidental, que el feminismo empieza por allá más o menos en la Ilustración, en Europa, por parte de mujeres blancas, en esa primera ola, y ahí hablamos, no voy a saltar muchas cosas, por supuesto, ahí quiero resaltar la figura de Olympe de Gouges. Ella es una panfletista francesa, quien escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, haciendo, digamos, alusión a esa declaración muy conocida de los derechos del hombre y el ciudadano. Y Olympe de Gouges fue, como no les parecerá extraño, sometida a la guillotina, que antes se reservaba a los hombres, digamos, tuvo, muy entre comillas, el privilegio de ser guillotinada, a partir de este panfleto, aunque supuestamente pues los motivos era porque hablaba en contra de Luis XIV y atacaba a Marat y a Robespierre, ¿sí? Pero realmente pues era por todas sus declaraciones reivindicando a las mujeres. De esta época también resalto, digamos, las figuras más importantes son también Nathalie Lemel, una anarquista francesa que participó en la Comuna de París, que luego fue deportada a Nueva Caledonia, lo que hoy es, ya no me acuerdo si la Guyana o la Guayana, siempre las confundo, disculpen, que era en ese entonces una prisión francesa, básicamente cumplía ese rol. También está Louise Michel, una anarquista francesa bastante conocida, que tiene en el aspecto teórico muchos desarrollos importantes sobre la educación para niños y niñas, una educación libre, sin castigo, libertaria. Y también está, por ejemplo, la inglesa Mary Wollstonecraft, que es más conocida por ser la hija de Mary Shelley, que es la escritora del libro de Frankenstein. Digamos, su madre es muy famosa, pero ella es también una anarquista luchadora por la liberación de todas las mujeres en lo que se conoce como esa época de la primera ola o el Renacimiento. Hay algo aquí que yo quiero resaltar y que es lo que me importa y lo que voy a relacionar con el abolicionismo, y es que muchas personas dicen en el discurso oficial, y realmente aquí, aunque lo debía hacer en la introducción, lo que les quiero decir a ustedes es que lo que quiero compartirles hoy es lo que yo puedo aprender después de muchos años de estudios sobre feminismo, pero también de vivencias y de compartir con muchas mujeres, lo que he aprendido de muchas otras mujeres, bien sea leyéndolas, hablando con ellas, compartiendo con ellas experiencias de vida. Y yo lo que trato de hacer es un resumen como de lo que yo he podido vivir en muchos años y entender, sobre todo resaltando lo que son muchos mitos, muchas mentiras que hay siempre en torno a lo que es nuestra vida como mujeres, pero en torno también en general a la sociedad. Y esas mentiras, creo yo que cuando se derrumban, podemos ver con mucha claridad por qué es muy importante el abolicionismo para las feministas. Pues para todas las personas, para todas las mujeres, pero digamos muy especialmente para las luchas feministas. Entonces, lo que yo les quiero compartir es esa visión. Entonces, volviendo a esa visión, en esa primera ola, si ustedes miran textos muy reconocidos, van a encontrar muchas veces que se habla de que se pedía la igualdad, ¿sí? Se relaciona este primer movimiento de las mujeres, este primer movimiento muy famoso de las mujeres, con la igualdad. Y en cierta medida sí podemos hablar de igualdad, ¿no? Las mujeres querían ser tratadas de manera más o menos igual a como eran los hombres, pero en ningún momento ellas estaban ni pidiendo un reconocimiento por parte del Estado como tal de nuevos derechos. Si ustedes lo notaron, tres de las cuatro mujeres que les mencioné eran anarquistas, así que realmente no estaban interesadas en el Estado, ¿sí? Estaban interesadas en sus vidas reales y en otras formas de organización, no tanto en el reconocimiento de derechos por parte del Estado. Y la otra, que sí, pues no era anarquista, Olympe de Gouges, por ejemplo, decía lo siguiente, les quiero leer una cita. En la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ella decía en la introducción: por ende, el sexo superior, tanto en belleza como en coraje, ya entenderán a cuál se refería, en los sufrimientos de la maternidad, reconoce y declara en presencia y bajo el auspicio del Ser Supremo los siguientes derechos de la mujer y la ciudadana. Es decir,
Olympe de Gouges no estaba proponiendo un discurso de la igualdad. Ella sí estaba proponiendo que la mujer pudiese votar, entre muchas otras cosas, pero no estaba entrando en un discurso de la igualdad. Vamos a hablar un poquito más de eso enseguida. Porque luego entonces tenemos lo que se conoce como la segunda ola. En la segunda ola, y de nuevo estoy pasando muy rápido, es fundamental el aporte de Simone de Beauvoir con su texto del segundo sexo. Y allí es donde se empieza a hablar de cómo la mujer no nace mujer, sino que deviene mujer. Es decir, cómo la mujer, más que biológicamente, se va construyendo socialmente. Sin embargo, esto puede interpretarse de muchísimas formas, ¿cierto? Aquí, en este momento, empiezan, digamos, todos los, diría yo, enredos del feminismo, ¿no? El feminismo empieza a nutrirse muchísimo más de teorías, de vivencias, de culturas. Eso lo hace mucho más rico, pero también empieza a enredarse, ¿no? Empiezan a surgir tantos feminismos y especialmente empieza a ser capturado, captado, cooptado por el Estado y por, sobre todo más que por el Estado, por los poderes. Recuerden que el feminismo es un discurso que propende por la liberación, ¿sí?, de un sector oprimido de la población. Como sector oprimido, obviamente va a haber siempre un sector opresor, y el sector opresor, por supuesto, quiere continuar con esa opresión. Entonces, en lo que se ha denominado comúnmente como segunda ola, podemos empezar a ver con mucha más claridad cómo todas esas opresiones empiezan a reaccionar, ¿sí?, a responder a lo que es esa opresión, y eso hace que también empiece a tergiversarse muchísimo el feminismo en muchas de sus formas. Entonces, hay allí autoras muy importantes, empiezan también las angloparlantes a aportar muchísimo, menciono solo algunas, por ejemplo, Kate Millett con Política Sexual, Betty Friedan con La Mística de la Feminidad, Shulamit Firestone con La Dialéctica del Sexo, también Virginia Woolf, bueno, muchísimas personas, está Carol Hanisch, por ejemplo, quien es la fundadora, digámoslo así, de esa idea de que lo personal es político, tan importante para el feminismo incluso en nuestros días. Entonces, en esa segunda ola empiezan a nutrirse muchísimos feminismos, pero también empieza el Estado a adaptar ese discurso. Como se concede, se empieza a conceder progresivamente en muchos estados la posibilidad de votar a las mujeres, de alguna manera se empieza a utilizar esto para decir el feminismo era solo una lucha por el sufragio, por el voto, y ya tienen el voto, así que ya todo está perfecto, hombres y mujeres en la sociedad tienen los mismos derechos, están en las mismas condiciones, ya no tienen por qué pelear. Por supuesto, eso, pues sabemos que eso no es así, pero algunas personas sí creen que las necesidades del feminismo ya fueron superadas desde la segunda ola, y abrimos entonces las puertas también a lo que yo llamaría la politización en sentido negativo del feminismo. Y es cuando los poderes empiezan a tratar de hacer que el feminismo asuma posturas políticas propias de los hombres. Entonces allí empiezan a hablar de feminismo socialista, feminismo liberal, feminismo radical, a tratar de ubicar cada corriente feminista en una corriente política tradicional de los hombres. Eso genera muchas divisiones entre nosotras. Ah, no, esa es una feminista comunista, no, esa es neoliberal. Sí, cuando el discurso feminista era un discurso que abarcaba, que podía, tenía el potencial de abarcar muchísimas corrientes políticas porque estaba hablando de otra cosa. Luego en la tercera ola, y digamos ahí es muy importante, esto ya estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, es muy importante allí porque allí sí hay una diversificación inmensa de los feminismos. Ya es prácticamente imposible hablar de un solo feminismo, sería muy bueno que hubiera un solo feminismo porque mientras más unidas estemos, más poder vamos a tener, pero realmente hay una diversidad infinita en la actualidad de feminismos. Hablo, por ejemplo, voy a mencionarlos así muy veloz, el ecofeminismo, el anarcofeminismo, el feminismo postcolonial o de la otredad, el feminismo islámico también, muy rico, lo que se ha denominado por algunas personas como mujerismo, el ciberfeminismo, el feminismo materialista, el feminismo separatista, el feminismo lésbico, lesbofeminismo, el feminismo posmoderno, las teorías queer, el transfeminismo, bueno, una cantidad enorme que no vamos a entrar pues a mirar acá porque ese no es el punto, pero de esa tercera ola quiero resaltar lo que le da el nombre y es una de las declaraciones que se hacen en ese momento histórico, como les digo, después de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que ver con la declaración Becoming the Third Wave, o sea, algo así como volverse la tercera ola, de Rebecca Walker.
quiero leer un pedazo que ella tiene en esta declaración de la tercera ola. Ella dice: ser feminista es integrar una ideología de igualdad y de empoderamiento femenino en las fibras más hondas de mi propia existencia. Es buscar claridad personal en medio de la destrucción sistemática, para encontrarse en sororidad con otras mujeres con las que frecuentemente estamos divididas, y así lograr entender las estructuras de poder con la intención de cambiarlas. Y esto me parece muy importante porque Rebecca Walker hace este llamado fundamental a la unión entre las mujeres, a decir, listo, sí, estamos divididas en un montón de feminismos, un montón de intereses, por supuesto todo el discurso poscolonial fundamental, ¿no? que transforma el feminismo, que deja de considerarse solo ese feminismo blanco, burgués, eurocéntrico, que empieza a mezclar todas las interseccionalidades, ¿no? Las diferencias que hay para una mujer negra, para una mujer mestiza, para una mujer con ciertas dificultades económicas frente a otras, etcétera, toda la interseccionalidad, pero ella llama a esa unión entre los distintos feminismos, ¿sí? A encontrarse en sororidad con otras con las que estamos divididas, y ese llamado a entender las estructuras de poder. Y ahí, cuando hablo de las estructuras de poder, toda esta carreta para llegar a la prisión, ¿no? Porque si no entendemos, digamos, cómo se relacionan esas estructuras de poder, no vamos a entender por qué les digo que, en mi opinión, los feminismos tienen que ser abolicionistas. Y entonces, aunque Rebecca Walker hablaba de igualdad, ¿sí? Ella también proponía aspectos separatistas importantes. Les voy a leer otro pedacito de esa declaración de ella. Dice: no votes por ellos hasta que trabajen por nosotras. No tengas sexo con ellos. No compartas el pan con ellos. No los nutras si ellos no priorizan nuestra libertad de disponer de nuestros cuerpos y nuestras vidas. Yo no soy una feminista posfeminista, yo soy la tercera ola. Así es como cierra su discurso, porque ella enfatiza en eso, ¿no? Más allá de las distintas posturas, igualdad, no, esencialistas o no, lo que ella dice es: mientras nos sigan oprimiendo, las personas oprimidas, en este caso, las personas que hemos nacido con vagina, lo que algunas personas llaman biomujeres, o como le quieran llamar, más allá de los términos que nos dividen, esa idea de sufrimos distintas opresiones por haber nacido con vagina o con genes femeninos, digámoslo así, femeninos no, pero bueno, para que nos entendamos, y eso es lo que genera un punto de unión en las distintas opresiones que tenemos que vivir, más allá de la identidad de género que después cada una quiera asumir, de las posturas políticas, etcétera, etcétera. Y entonces empecemos a hablar de esa opresión. Esa opresión, obviamente todas nosotras la conocemos porque la hemos vivido, pero pues solo mirando aquí la pantalla, ¿no? Veo muchos colores, veo muchos fondos distintos, y eso habla de toda nuestra diversidad, aunque veo todas caras colombianas, me imagino que todas somos de aquí, de Cali probablemente, o no, pero tenemos también muchas cosas distintas, y sin embargo todas tenemos algo que nos ha hecho vivir una opresión igual, que es el hecho de haber nacido con una vagina. ¿Sí? Puede que aquí haya personas que se consideran de género masculino, y aún así, si nacieron con una vagina, han vivido una serie de opresiones iguales a las de todas las demás. Entonces, ese punto de unión y el punto de opresión es el que nos va a permitir entender la idea abolicionista necesaria para las personas feministas. Entonces, ahí sí empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hemos sido oprimidas las mujeres? De muchísimas formas, por ejemplo, con muchos tipos de violencia. Pero ahora nos vamos a centrar en la violencia que ejerce el sistema penal y en el encierro. Y aquí es muy importante tener en cuenta, no sé si puedo pasar esta presentación, disculpen, ajá, listo. No, todavía no voy a ir acá, está un poco acá, listo. Ya me ubiqué en esa presentación. Las primeras experiencias del encierro en general se dan con las mujeres. La prisión, aunque uno de los mitos que sostiene la existencia de la prisión es que existe hace muchísimo tiempo, que es casi que inherente a la humanidad, no es así. La prisión tiene un poco más de 200 años solamente. La prisión se empieza a usar como castigo a la par que surge el Estado-Nación, ¿sí? Después del medioevo. Antes a las personas sí las encerraban a veces, pero las encerraban, por ejemplo, en esas ideas que tenemos de mazmorras en castillos, ¿no? Como quien haya ido al castillo de San Felipe en Cartagena y haya ido a esas
túneles que tienen unas especies de celdas, ¿sí? Claro, allí encerraban a personas, pero lo hacían, y en los castillos, digamos, medievales que vemos en las películas o en las referencias bíblicas de Jesús, a las personas las encerraban mientras recibían un castigo, mientras decidían qué iban a hacer con ellos, si los iban a crucificar, a colgar, a desmembrar, bueno, todas las formas de castigo que ha conocido la humanidad. Pero el encierro como tal no era importante, no era el castigo, porque la libertad no era un concepto tampoco importante en la antigüedad, ni el tiempo era como el que se maneja ahora. Recuerden que solo desde que surge el capitalismo y se impone, a todas las personas nos miden en tiempo, porque el capitalismo nos paga por el tiempo de vida, ¿no? Si yo trabajo tantas horas, pues me pagarán esas horas, si trabajo menos horas, me pagan menos. Entonces, el tiempo es una cosa que empieza a tener importancia con el surgimiento del capitalismo. Pero el encierro desde antes ya se experimentaba con las mujeres. Piensen simplemente en el encierro en las familias. A muchas mujeres, por supuesto, ahora también desafortunadamente, pero en la antigüedad mucho más, se les encerraba en las familias. Las mujeres estaban destinadas a estar encerradas en la casa y solo salir en compañía de sus hombres, fuese el marido, el hermano, ¿sí? El tío. Entonces ya vivían desde hace muchísimo tiempo experiencias de encierro en las casas. Pero también pensemos en cuando empieza a surgir el Estado, empiezan experiencias de encierro que van a ser los primeros experimentos que luego se van a usar para entender cómo controlar la disciplina en las prisiones que existen hoy. Y estamos hablando de, por ejemplo, las casas de corrección. Han tenido distintos nombres, casas Magdalena, casas de refugio, bueno, muchos nombres, pero casas donde se encerraba a las mujeres como en una prisión sin que hubiesen cometido ningún delito. Digamos que en la historia penitenciaria esto es bastante oculto porque no se reconoce que fueran prisiones porque las mujeres no habían cometido delitos. Las mujeres eran encerradas allí por ponerle los cachos al marido, ser lesbianas, quedar embarazadas por fuera del matrimonio, no cumplir bien con sus funciones, estar locas, en fin, por salirse de los roles socialmente asignados a las mujeres, iban a estas casas de corrección donde intentaban corregirlas. Pero allí también entonces practicaron un montón de cosas. ¿Cómo hacer para tener encerradas a las personas, ¿sí? Sin que se rebelen? ¿Qué conviene más, no? Y de eso hay varios escritos, darles mucha comida o dejarlas aguantar hambre. Y se descubrió que era más importante que aguantar un poco de hambre, que eso ayudaba al control de las personas. Dejarlas dormir más o menos, dejarlas bañar o no, dejarlas que compartan espacios colectivos o no. Todo eso que es tan patético, tan cruel, se ha experimentado con nosotras a lo largo de la historia. Y es lo que ha servido para los orígenes de lo que se conoce como la ciencia penitenciaria, pues no creo que sea una ciencia, pero todas esas técnicas para controlar a las personas encerradas, ¿sí? Entonces, ese ya es un motivo bien importante para que los feminismos digamos, bueno, sí será bueno acudir a una institución que fue creada a partir de el uso y el abuso de tantas mujeres encerradas, ¿cierto? Porque de allí se aprendió a controlar estos espacios. Pero si eso fuera poco, vamos a remitirnos a una lectura muy importante de Silvia Federici, Calibán y la Bruja, y recordar cómo esa prisión que tenemos hoy surge con la consolidación del capitalismo. No me voy a quedar pues en toda esa historia porque es muy larga, pero tengamos en cuenta, cuando en Europa, porque viene de allí, nos viene de allí con la conquista y con todo el movimiento colonizador que regó, digamos, toda la cultura europea por el mundo. Cuando en Europa el sistema capitalista se consolida, antes de eso había unas luchas, ¿sí? El sistema feudal no era bien acogido por todas las personas, por supuesto, ¿sí? Los siervos y las siervas no estaban contentos con ese sistema. Y había luchas, había resistencias que se han invisibilizado mucho, pero que fueron también muy importantes. De hecho, Silvia Federici nos habla cómo muchos de los siervos se organizaban a través de las redes que creaban las mujeres. Ella menciona cómo esa fama de chismosas que, digamos, heteronormativamente se nos quiere asignar a las mujeres que somos chismosas, venía realmente de que las mujeres en el sistema feudal eran las redes de comunicación. Los hombres salían al campo a trabajar, tenían que hacer labores agrícolas, generalmente en lugares muy apartados, eran grandes extensiones de tierra, cada uno tenía que ir a sitios muy alejados unos de otros, trabajaban todo el día, obviamente llegaban mamados, no tenían tiempo de ir a saludar a nadie, a otra casa lejana, ¿sí? Y entonces eran las mujeres las que se quedaban pues haciendo lo de siempre, ¿no? Limpiando, cocinando, cuidando a los hijos, a los ancianos.
las que podían tener algún tipo de comunicación entre ellas. Me sobraron 2 tomates, bueno, tomates en esa época no, me sobraron 2 repollos, entonces voy a ir a llevarlos a mi vecina para que me dé un par de huevos que se me acabaron, etcétera, y ahí conversaban, y también obviamente con las ancianas, que eran quienes tenían ese rol tan importante y también ocultado posteriormente de la sanación. Entonces el niño está enfermo, lo llevo de la anciana del poblado y ahí hablamos y hablamos. Entonces las mujeres eran las redes sociales, las redes de comunicación de los movimientos de resistencia durante el sistema feudal, ¿sí? Ellas les decían a los hombres, sí, vayan a tal parte, tal señor se fue, está sin ejército, vayan, tomen ese terreno, bueno, lo que sea que fueran a hacer. Y entonces eran supremamente importantes en ese movimiento de resistencia. Y Silvia Federici nos explica cómo por eso de ahí surge todo el discurso, toda la persecución a las brujas, ¿sí? Más allá de ese discurso oficial que dice que de algún momento para otro Europa como que se enloqueció y todos empezaron a creer en brujas y a matarlas, había una utilización de ese discurso, ¿no? Vamos a matar a las brujas, el demonio las poseyó, etcétera, etcétera, pero realmente había unos intereses más allá de los religiosos ahí de fondo, y era, por supuesto, romper esas redes de comunicación que estaban resistiendo al sistema feudal. Cuando se da este genocidio, algunos hablan de la muerte de alrededor de 9 millones de mujeres. En esa época, en Europa y en algunas de sus colonias, también pues acá tenemos la experiencia de la Inquisición en Cartagena, para no irnos muy lejos, donde mueren pues también algunos hombres, pero sobre todo mujeres que estaban organizando esas redes de comunicación y todas las mujeres más sabias, ¿no? Las viejas, que eran las más brujas. Entonces, a partir de ahí se consolida el capitalismo. Y con la consolidación del capitalismo surge la prisión como principal forma de castigo y como núcleo que sostiene todo el ejercicio del poder legal estatal. Entonces es muy importante que no olvidemos eso, porque cuando validamos la prisión, ¿sí? Si la vemos así en el aire, quizá nos parezca normal, pero si entendemos de dónde surge, en qué momento surge, bajo qué sistema surge, pues tenemos que empezar a sospechar si la prisión puede llegar a generar algún beneficio para las mujeres alguna vez. Pues yo estoy convencida de que no, pero por lo menos quiero que les quede la duda, ¿no? Teniendo en cuenta en qué momento surgió. Cuando se consolida el capitalismo, después de ese genocidio de las brujas, se consolida el Estado-Nación y se consolida la prisión como principal forma de castigo por todo el mundo. A partir de las experiencias del encierro de las mujeres, que ya se empieza a aplicar también a los hombres y a las mujeres. Entonces, ahora quiero referirme, si logro hacer funcionar esto, quiero referirme a algunos rasgos importantes que hay entre la prisión y el sistema patriarcal, pero antes de hacer un llamado, y es, en Colombia hoy, en abril de 2020, hay 8.557 mujeres en prisión, 5.803 condenadas, 2.732 indicadas, es decir, que todavía están siendo investigadas y juzgadas, a quienes todavía supuestamente se les presume la inocencia, pero eso da un total de 8.557 mujeres en nuestras prisiones, con toda la vulneración de derechos que eso implica, las necesidades, la afectación a sus familias. Es una cifra que no quisiera que perdiéramos de vista. Y aquí hay un llamado de María Galindo, y es que la prisión no se puede pensar por fuera del patriarcado, ¿sí? Y sin entrar en todo el debate sobre el patriarcado, que es un concepto bien importante para entender esto, voy a citar este pedacito, y es: el patriarcado no es la discriminación de las mujeres, sino la construcción de todas las jerarquías sociales superpuestas unas sobre otras y fundadas en privilegios masculinos. Entonces, cuando hablamos de las jerarquías sociales, no podemos dejar a un lado a la prisión. La prisión, que tiene un poder sobre todo simbólico, porque me quiero devolver, voy a ver si lo logro hacer. 8.557 mujeres, son muchas personas, y lo pensamos como 8.557 dramas, vidas humanas sometidas a la prisión. Pero si lo pensamos en toda la población, las casi 50 millones de personas, digamos que si la mitad somos mujeres en Colombia, unas 25 millones de mujeres que puede que seamos las que vivamos en Colombia, diremos, bueno, pues es muy poquito, ¿sí? En porcentaje es muy poquito. Y eso nos muestra, ¿sí? No nos debe permitir pensar que no importa que ellas estén ahí porque son muy poquitas, obviamente, ¿no? Porque igual son muchas vidas, sino que nos debe poner a pensar en el poder simbólico que tiene la prisión.
En total hay alrededor de 120.000 personas presas. ¿Por qué en una población de 50 millones, 120.000 es tan importante? ¿Cómo podemos decir que el Estado se mantiene porque esas personas estén ahí? ¿Cómo la gente se puede alterar tanto por pensar, uy, van a salir 120.000? O no, tienen que estar adentro. ¿Por qué tanto debate por tan poquita gente en términos de porcentaje? Y es por el poder simbólico que tiene la prisión. Créanme que si la prisión se eliminara mañana, como me encantaría, pero como sé que no va a suceder, y eso se publicitara, se cae el Estado, se cae todo. Todo se vuelve un caos terrible, nadie va a cumplir con nada, todo el sistema legal se desmorona, ¿sí? Ahora, si salen esas mismas personas, pero nadie dice nada, no se nota la diferencia, porque en realidad son poquitas frente a la cantidad de población. Entonces, el poder de la prisión es simbólico. Y en ese simbolismo, en ese poder simbólico, está el mantenimiento de las jerarquías sociales. Sin la prisión, sin esa prisión, todas esas jerarquías se derrumban. Y entre esas jerarquías está la superioridad masculina propia del patriarcado. Entonces, ahí ya empezamos a ver esos vínculos. Ahora, tenemos que tener en cuenta, digamos, analizando por qué para el feminismo es importante el abolicionismo de la prisión y, como les diré al final, de todas las formas de castigo, el encierro femenino es mayor al masculino. Aunque las cifras en prisión son menores todavía, hay dos datos. Una, las mujeres van cada vez más a prisión que los hombres, es decir, la tasa de crecimiento de las mujeres que van a prisión crece mucho más alto en la actualidad que la de los hombres. Así que a la vuelta de 30, 40 años va a haber más mujeres en prisión que hombres. Pero además no podemos olvidar los otros encierros. El encierro en los manicomios sigue siendo prevalentemente femenino, ¿sí? Y es una población que siempre, eso lo han dicho varios estudiosos y estudiosas, es una población que se comparte. Cuando suben las mujeres en prisión, bajan las mujeres en el manicomio. Cuando sube la población en el manicomio, baja la de la prisión. Porque es el mismo público, ¿sí? Son instituciones distintas, pero que comparten muchas cosas. Entonces, el encierro en los manicomios, pero también el encierro en las familias. Todavía hay muchas mujeres encerradas en sus familias, literal, porque las encierran con llave, o no tan literal, pero porque no tienen acceso a medios económicos para poderse ir, ¿sí? Que es otra forma de encierro también, o porque tienen que pedir permisos para ejercer su vida por fuera. Entonces, el encierro femenino, global, general, no solo de prisión, es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Lo otro es que el sistema punitivo, o sea, el sistema que se basa en la prisión, y el sistema patriarcal, el sistema de opresión a las mujeres, se basan en el miedo, ¿sí? Y en el mismo sistema económico-cultural capitalista. Ese es un rasgo común. Parte del control que se ejerce sobre las mujeres es el miedo que sentimos a salir a la calle solas, el miedo que sentimos a hablar en público. Son muchas más las mujeres que tienen miedo de usar su voz en público que los hombres. Y eso hace parte de todo ese sistema. Por solo poner un ejemplo, voy a seguir porque no me quiero alargar tanto. El desprecio por la vida. El desprecio por la vida es algo que también comparte el sistema patriarcal y el sistema punitivo. ¿En qué sentido? Pues cuando llevamos a las personas a prisión, sabiendo las condiciones terribles que hay allí, lo que estamos haciendo es despreciando la vida de estas personas. Y eso es lo que el sistema patriarcal ha hecho siempre con las mujeres. Ha despreciado sistemáticamente la vida de las mujeres y de las niñas. ¿Sí? Hay un desprecio ahí que es la base de ese sistema de opresión. Todo sistema de opresión va a despreciar la vida. Nadie que valore realmente toda la vida, cualquier tipo de vida, va a establecer un sistema de opresión. La prisión, entonces, también todo el mito de la humanización que se ha dado frente al patriarcado y también frente a la prisión. Hay un mito, o sea, una mentira muy importante socialmente, y es que antes las penas eran más crueles que las de ahora, ¿sí? Porque claro, vemos esas películas donde le arrancan los brazos a la gente, les ponen cosas de fuego, les sacan los ojos, cosas muy terribles, pero si pensamos las torturas psicológicas y físicas que tienen que vivir las personas presas hoy por 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80 años o más, pues realmente no es tan cierto eso de que ahora se sufra menos, ¿no? Es otro tipo de sufrimiento distinto. Lo mismo está esa mentira social que dice, no, las mujeres ahora ya son libres, ya todas pueden trabajar, todas pueden estudiar, lo mismo, es lo mismo. No tienen ningún tipo de represión, son unas exageradas.
pues estoy hablando aquí en su mayoría con feministas, así que, y con mujeres, así que sabemos muy bien que no es así, que eso es una gran mentira, pero lo mismo sucede con la prisión, ¿no? Hay una gran mentira de que ahora las penas son mucho más humanas, así como la situación de las mujeres está mucho mejor. Obviamente ha cambiado, se han conseguido cosas y las formas han cambiado muchísimo y seguirán cambiando, no sabemos cómo van a quedar después de este encierro colectivo, pero sigue habiendo opresiones. Lo otro es la generación de siervas. Tanto el patriarcado como la prisión funciona incapacitando a las personas, autolimitándolas, generándoles que se odien, que se victimicen, que se sientan víctimas, impotentes, culpables, que no pueden tomar decisiones. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en quienes estudian los efectos de la prisión. Una persona que está encerrada por más de 5 años presenta altas tasas de infantilización, le cuesta tomar decisiones, y es toda una estructura creada, así que es lo mismo que le pasa a las mujeres. Muchas mujeres terminan viviendo también esa misma victimización, creen que no son capaces de tomar decisiones sin sus hombres, sin su marido, sin sus hermanos, ¿no? Entonces es algo ya mucho más a nivel psicológico, pero que nos genera esa servidumbre, esa idea de que estamos en función de otras personas que nos quita, pues lo que hoy llamamos, podríamos llamar empoderamiento. Entonces, funcionan con los mismos mecanismos, eso es lo que quiero que entendamos. La prisión, el sistema punitivo para todos, para hombres y para mujeres, funciona con los mismos mecanismos de opresión que tiene el patriarcado sobre las mujeres. Y no es una coincidencia. La utilización amañada de las ciencias es algo también muy importante, ¿no? Ahí estoy poniendo pues un ejemplo que todas ustedes conocerán muy bien, el del clítoris, cómo se ha ocultado por tanto tiempo en los manuales de medicina, etcétera, lo que es la verdadera forma del clítoris, pero ese es solo un ejemplo. Y lo mismo sucede en prisión, ¿no? Por mucho tiempo y todavía para muchas personas, quizá algunas de ustedes, ¿por qué no? Crean todavía que la prisión está llena de monstruos, monstruos entre comillas, ¿no? Porque eso también lo podemos discutir, de violadores, de asesinos, cuando en realidad la mayor parte de las personas presas está por hurtos callejeros, microtráfico de drogas, ¿sí? Por delitos muy comunes, digámoslo así, no tan violentos, muy explicables por las desigualdades sociales, y solo unas pocas personas están por esos otros delitos que generan más temor y más rechazo en la población. Entonces, hay un montón de usos falsos de las distintas ciencias, de la ciencia jurídica, de la criminología, pero también de la biología. Sí, también por mucho tiempo se dijo que las personas delincuentes eran porque tenían alguna enfermedad. Sí hay, al parecer, alguna relación entre algunos tipos de delitos y algunas cuestiones biológicas, pero todavía, digamos, con mucha manipulación en torno a esos temas. Luego tenemos también el interés en la ruptura de los lazos de solidaridad, algo importantísimo, ¿sí? Si entre las mujeres, aunque seamos mayoría numérica, sigue habiendo, digamos, imposibilidad de sobreponerse a las distintas opresiones, es porque estamos rotas entre nosotras, no tenemos esos lazos de solidaridad que nos permitirían unirnos y romper con nuestra opresión. Y todas las opresiones siempre van a basar su poder en que las personas oprimidas no se unan. Eso se ha visto siempre. Por ejemplo, ¿qué hicieron en América para que las personas negras no se unieran, por ejemplo, con las personas indígenas o con las personas pobres que venían de Europa, porque también muchas personas de Europa eran personas pobres, sometidas? ¿Cómo hicieron para que todos esos no se unieran con un par de señores ricos que lo dominaban todo? Pues se inventaron el racismo. Entonces ya los pobres, incluso los indígenas y las personas pobres que venían de Europa y que estaban también sufriendo grandes opresiones aquí, pues ya no tenían nada en común con las otras personas esclavizadas, ¿no? Entonces ya era separarlos. Así que siempre la ruptura en los lazos de solidaridad es un elemento, yo diría, el fundamental para poder mantener la opresión. Eso pasa entre nosotras las mujeres cuando nos ponen a pelear entre feministas, cuando surgen tantas cosas como la misoginia entre las mujeres, todos esos discursos del odio entre nosotras, la crítica que hace parte de nuestras vidas desde la más tierna infancia, en donde para nadie es un secreto que a casi cualquier mujer en nuestro contexto le es más difícil desnudarse frente a una mujer que frente a un hombre, independientemente de que crea que le gusta o no, porque se va a sentir mucho más criticada frente a una mujer que frente a un hombre, ¿sí? Entonces cuesta más, luego ya lo superamos afortunadamente, pero inicialmente hay esa tendencia, ¿no?
porque todo eso rompe nuestra solidaridad. Aquí hay unos ítems importantes y quiero leer esta cita de Celia Morós. Dice, hay que observar la manera en que los varones se tratan entre ellos, incluso cuando se pelean y se descalifican, para entender cómo y por qué mantienen el poder. Lo hacen siempre de manera que la virilidad queda a salvo. Es decir, puede que los hombres se maten entre ellos, lo hacen todo el tiempo, ¿cierto? Pero hay una gran diferencia, por ejemplo, entre los homicidios que se dan entre hombres y los que se dan de un hombre a una mujer o de una mujer a otra mujer, en la manera en que se realiza. Obviamente se está irrespetando la vida, pero de alguna manera cuando ellos se matan o se agreden o pelean, como dice Celia Morós, se conserva más la dignidad entre ellos, ¿sí? Cuando hay la muerte, el asesinato de una mujer, muchas veces hay unos símbolos de dejación, de humillación, de exposición, frente a de denigración incluso de ese cuerpo. Y eso simbólicamente es importante, ¿sí? No es en términos simbólicos y de estructuras del poder lo mismo matar a una persona honorablemente, como se mataban, digamos, los guerreros, esos que nos muestran en películas, que se matan pero se respetan porque era tan buen luchador y entonces hacen una reverencia antes de matarlo, después, en fin, todo esto, que coger a una mujer y violarla y picarla en pedacitos y dejarla que se lo coman los buitres y escupirle de paso y reírse, ¿no? Es la misma muerte y puede que, bueno, sufrirán lo mismo según cómo se le mate, pero obviamente, simbólicamente, hay cuestiones ahí muy distintas. Entonces, la manera incluso en que las mujeres discutimos, porque claro que podemos discutir como discuten los hombres, es muy distinta a la manera en que ellos lo hacen. Y es muy importante que rescatemos siempre ese respeto por la otra si queremos romper con esa estructura de poder que es el patriarcado y si queremos recuperar esa solidaridad entre nosotras. Luego tenemos el fundamento de la lógica dualista, ¿no? Esa idea de lo bueno, lo malo, lo femenino, lo masculino, todas creaciones patriarcales. Lo malo justifica que haya personas en prisión. Si pensamos que no existe el bien ni el mal, sino solo situaciones de vida distintas que podemos explicar, comprender, mejorar, pues no podemos juzgar a nadie ni castigarle, ¿sí? El inicio del juzgamiento está en esa concepción binaria de que hay cosas buenas y cosas malas, no de que todas las personas somos a la vez buenas y malas, ¿sí? Sino de creer que hay unas personas buenas y unas personas malas. Lo mismo el patriarcado se funda en esa invención de hay una cosa masculina, súper buena y todo lo demás, y una cosa femenina, inferior. Son construcciones patriarcales, ambas. Luego está la relación entre el concepto de culpa de la pena y el concepto de eres mía del patriarcado. Es decir, hay una cosificación. Cuando por la culpa supuestamente de una persona haber cometido un delito, aceptamos que se le trate como una cosa, que no importa que lo metamos en una celda de 3x3 con otras 5 personas, que no importa que no tenga agua, que le toque cagar frente a todos los demás, no importa, eso no importa porque esa persona es culpable. Lo mismo cuando la mujer se dice es mía, es del hombre, tampoco importa nada de lo que le pase, son cosas, se cosifica a las personas, bien sea porque supuestamente hayan cometido un delito o porque hayan nacido como mujeres. Hay muchos materiales sobre esto, no me voy a detener ahí. Hay algo importante, es que ni el feminismo ni el abolicionismo de manera hegemónica han sido nunca llevados a la práctica. Hay pequeñas comunidades que han vivido, digamos, bajo principios feministas, pequeñas comunidades que han vivido bajo principios que se libran del castigo. También ha habido experiencias históricas importantes en China antigua y en algunas partes del mundo, pero en la actualidad tenemos pocos datos reales de vivencias así. Y es importante eso porque no se puede desacreditar como que sea imposible algo que simplemente el sistema mayoritario no ha permitido que podamos vivir. Entonces, estas eran algunas de las cuestiones que les quería compartir sobre el castigo, sobre cómo la prisión surge, de qué manera, digamos, tiene muchos rasgos comunes ese sistema punitivo con el sistema patriarcal y, en mi opinión, pues son motivos suficientes para entender por qué las mujeres no debemos seguir acudiendo a la legitimación de la prisión en nuestras luchas. Sé que hay muchas preguntas, se las quiero dejar para el debate, solo de manera de introducción. Sé que muchas se preguntan, bueno, pero si el Estado solo nos da como herramienta para defendernos, por ejemplo, de algún agresor, la prisión, ¿no? Alguien me violó, alguien me agredió, me está amenazando, me quiere matar,
y lo único que encuentro es llamar a la policía y pedirle al Estado que lleve a esa persona a prisión para yo poderme defender, ¿sí? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Cómo hacemos? Y no estoy diciendo, lo quiero aclarar desde ahora, que las mujeres en muchas situaciones no tengan que acudir a lo que hay. Cuando una persona está siendo atacada, cualquier persona pues se tiene que defender con lo que pueda. Y si una de esas herramientas es tener que llamar desafortunadamente a la policía, pues seguramente lo tendrá que hacer en ese momento. Pero eso no nos puede hacer olvidar, ¿sí? ¿Qué se está perpetuando con eso? Y no nos puede hacer olvidar la necesidad de buscar otras opciones, de acudir a otras opciones cuando las tengamos. Y si acudimos a ellas, hacerlo entendiendo que es la necesidad del momento, como si alguien me va a matar y yo tengo que coger una piedra y matar a esa persona. Puede que lo tenga que hacer para defenderme. Eso no quiere decir que como persona no pueda pensar que qué rico habría sido, que no hubiéramos tenido que llegar a ese punto, que hubiéramos podido hablar, que hubiéramos podido generar otro tipo de soluciones mejores, ¿sí? Entonces voy a ver si logro habilitarles a todas ya el micrófono, pero la idea es que alcen la manito para las intervenciones. No es solo preguntas, o sea, si tienen preguntas, por supuesto, con mucho gusto, pero también la idea es que ahora hagamos un poco un debate acerca de eso, ¿no? De si desde los distintos feminismos, no se trata de discutir hoy sobre feminismos, aunque si sale, pues saldrá, pero de si desde los feminismos nos conviene o no, qué tan coherente es con nuestros postulados, qué sentido tiene para nosotras como mujeres la prisión. O si más bien tenemos que empezar a decir, hay que abolir la prisión y en mi opinión como abolicionista de la cultura del castigo, la prisión solo se puede eliminar cambiando todo el sistema cultural que hay detrás, que es el sistema del castigo, obviamente el sistema patriarcal, y eso pasa por nuestras relaciones interpersonales, familiares, la educación de los niños y las niñas, ¿no? Que no pase, que no esté atravesada por ningún tipo de castigo, porque esos, digamos, son formas de lo mismo. El castigo que el Estado ejerce con la prisión tiene las mismas lógicas que el castigo que una madre puede ejercer con muy buena voluntad sobre su hijo o su hija. Entonces, usen las manitos, recuerden, se puede pedir la palabra en reacciones, creo que es, o en participantes. Sí, ya no sé cómo alzar la mano. Sí, es mejor alzar la mano porque si no, no se oye. Bien, entonces, alcen la mano y yo les voy dando la palabra. Susana, muy bien. Susana, creo que ya puedes hablar. Tal vez no me funcionó, vamos a ver, esperen un segundo. Según me aparece aquí, Susana ya tiene la palabra y tiene habilitado el micrófono. Te escuchamos. No, tal vez fue un error. ¿Alguien más quiere alzar la mano? Fulge, listo. Ya puedes hablar. Bueno, no encontré el botoncito para, como lo hicimos ahora, se me perdió. Bueno, pero no, pues primero agradecerte por ese recorrido que hiciste. Realmente sí pienso que este enfoque de análisis pues hace falta en el feminismo. Creo que estamos muy lejos de pensarnos realmente una postura abolicionista desde una perspectiva estructural del sistema. La pensamos más de acuerdo o frente a ciertas condiciones o, digamos, situaciones específicas y perdemos de vista que para que el abolicionismo sea realmente una propuesta de fondo, pues tiene que atravesar todo el sistema, ¿no? A mí honestamente me cuesta mucho, mucho, y yo me considero abolicionista del género, pero me cuesta mucho pensarme ya en términos prácticos el abolicionismo frente a la realidad que vivimos las mujeres. Tú ahorita lo decías, pues las mujeres y en general todo el mundo tiene que ser mano de lo que hay para poder defenderse, responder frente a una situación de crisis o amenaza, y lo que tenemos es pues lo que hay, ¿no? Y es un poco complicado poner esto frente a el hecho de que el patriarcado es una dominación que se expresa también en las instituciones,
las instituciones, lo decías al principio, no se puede pensar la prisión por fuera del patriarcado, estoy completamente de acuerdo, pero poner eso también frente a necesitamos abolir el castigo, la visión punitiva, me genera no rechazo, sino muchas dudas, ¿no? En el terreno, digamos, de lo pragmático. Yo comparto y al escucharte a ti, por supuesto, entiendo mejor y encuentro aún mucho más la conexión entre el sistema punitivo y el patriarcado, lo que tú llamas los comunes y los atributos comunes. Y si una se fija en eso, una dice, sí, no, definitivamente hay que pensarse, pues si es una propuesta abolicionista de fondo y entendemos que el patriarcado es algo que es estructurante de la realidad, pues sí tenemos que pensarnos que pase también el abolicionismo por la prisión, por el sistema penal o punitivo y demás. Pero ¿cómo lo traeríamos? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? Sí, tú hablabas de pensarnos otras opciones o alternativas. Por supuesto que esto entraña un cambio cultural, pero entonces, cómo se ha ido organizando esto o, digamos, de una forma más tangible? ¿Cuál sería la apuesta, la agenda, digámoslo así, sí? La agenda pragmática, la agenda, digamos, para movilizar fuerzas y recursos hacia una perspectiva no punitiva de, pues no sé cómo decirlo de esto, sí, porque tampoco es del castigo, pues el castigo en sí mismo es un principio del sistema penal. Entonces, ¿cómo nos pensaríamos otras alternativas desde el punto de vista de lo práctico y de una construcción de una agenda, ¿no? De una agenda de movilización. Sería mi pregunta. Y muchas gracias por tus aportes, en serio. Listo, muchas gracias. Bueno, yo trato de ver cómo funciona esto. Ok, entonces, aquí las estoy visualizando a todas por si alzan la mano. Trato de responder. Bien, alternativas, digamos, desde los distintos movimientos abolicionistas se han propuesto muchas. Muchas de ellas, no todas, pero sí casi todas, se basan en mecanismos alternativos de gestión de conflictos, lo que también yo y otras personas llamamos justicia consensual. Y es un poco, digamos que en el mundo, desde que llega la colonización, espero no expandirme mucho, pero para mí es importante este tema, desde que con la colonización la cultura occidental se vuelve hegemónica, se vuelve una cultura global que se nos impone en todas partes, ¿sí? En Asia, en África, en América. Eh, la visión que tenemos de qué es la justicia es la visión propia de la cultura occidental, ¿sí? Y esa imagen de esa diosa, la diosa Temis, con en una mano la espada, en otra la balanza, la venda, esa que se ve en los juzgados y en oficinas de abogados y por ahí en tantas partes, es la que representa lo que para esa cultura era la visión de la justicia. Una balanza para medir las cosas y luego la espada para imponer esa justicia. Pero en las otras culturas que fueron pues, exterminadas en gran parte, invisibilizadas ahora, en nuestras propias culturas indígenas, por ejemplo, y en muchas culturas negras también, y en muchas culturas de todo el mundo, digamos, autóctonas, había y hay una visión distinta de la justicia, que tiene mucho más que ver con la armonía social. Casi todas las diosas de la justicia de otras culturas, no de la cultura occidental, no se representan con espadas, no tienen espadas en ninguna parte, la espada es el castigo, sino que representan figuras muy armónicas. Está, por ejemplo, Sedna, que es una diosa, si no estoy mal en ese momento, inuit, de los llamados antes, mal llamados esquimales, que es una mujer muy linda de la que de su cabello salen todos los animales de la cadena alimenticia propias de allí, ¿no? El osito polar, la ballena, la foca. Y lo que representan todas las figuras, todas esas diosas que ustedes ahora se pueden poner a buscar diosas en distintas culturas sobre diosas de la justicia, es la armonía. Y eso es lo que busca la justicia restaurativa o el enfoque restaurativo o consensual. ¿Cómo logramos como sociedad, como comunidades, más que como estados, pero bueno, si se quiere también como estados, que las personas podamos vivir, convivir de manera armónica, pacífica? ¿Cómo logramos equilibrarnos en nuestras diferencias, en nuestros deseos encontrados, en nuestros intereses encontrados, para poder tener esa convivencia? Y eso es lo que retoman todos los mecanismos alternativos de gestión de conflictos, lo que tienen nuestras comunidades. Si piensan, por ejemplo, en lo que es lo más parecido a una prisión en las comunidades NASA, perdón, en las comunidades NASA, que son lo que ellos llaman centros de armonización, obviamente con muchas cosas que han sido permeadas también por Occidente, pero allí, por ejemplo, hay una visión distinta. La persona va a una de estas casas donde no está encerrada literalmente y tienen toda una serie de apoyos de la comunidad para que sean capaces estas personas que han cometido un daño social de reparar a la comunidad, a las víctimas, pero también a toda la comunidad, pero también de sanar.
vámonos, digamos, como feministas a uno de los casos que más surgen en estos temas feministas y es, bueno, ¿y qué hacemos con el violador, con el asesino de mujeres? ¿Sí? Claro, pero pensemos, yo no estoy deslegitimando el odio que puedan sentir algunas mujeres. Yo lo he sentido, lo he compartido, lo he dejado de sentir, quién sabe si lo vuelva a sentir después. Hay muchos procesos personales importantes y muy respetables todos, en mi opinión. Pero pensemos en eso, en el odio que pueda sentir una mujer, digamos, yo ya no defenderse en el momento, porque si se tiene que defender, en mi opinión, pues hará lo que tenga que hacer y lo que pueda, y todo estará bien. Pero digamos después, todo ese odio, cómo lo gestiona, qué hace, el miedo que va a sentir después. Pero también pensemos bien, estas personas no surgen de la nada. ¿De dónde surgen estas personas? ¿Sí? Los hombres que violan, que matan mujeres. Yo sí soy de la postura de que los hombres tienen que cambiar ellos, que no es una cuestión nuestra, tener que encargarnos de su transformación, pero está claro que ellos necesitan una transformación muy importante. Y está claro que estos hombres que causan tanto daño y también algunas mujeres que causan daño, menos, pero también las hay, tienen unas historias de vida bien difíciles, que ningún crimen viene de la nada, si no surge así, ay, nací así siendo violador, no. Generalmente hay historias también de violación, si bien cuando, digamos, muchos de los efectos, digámoslo así, que tienen el abuso, por ejemplo, sexual infantil en las niñas, fenómeno tan terrible, tan generalizado, es, por ejemplo, la sexualización infantil, eh, el autolesionismo, bueno, y tantos otros. En los hombres que han sido abusados, uno de los efectos que también se ve es que se vuelven abusadores. No estoy diciendo todo violador fue violado, no estoy diciendo eso, pero muchos sí, ¿sí? Y es, no podemos frente a ningún crimen, si lo que queremos es que el crimen desaparezca como daño social, ningún crimen va a desaparecer si no entendemos bien a qué se debe. Y eso requiere esfuerzos, requiere que como sociedad pensemos, bueno, ¿de dónde viene eso? La sociedad, ¿qué es lo que está generando en las personas para que sean así? Porque hoy o en algunos países hay más unos crímenes que otros. ¿Qué tipo de sociedad es esa? Porque eso no viene de la nada. Hay unas estrategias, tú me hablabas de una ruta, pues yo creo que es una ruta que hay que construir entre todas y en cada contexto, pero puedo hablar de algunas experiencias. En Inglaterra, por ejemplo, una experiencia muy bonita de mujeres, ellos tienen un grupo y también de hombres, se llama Five Generation, o sea, como quinta generación en español. Y ese grupo ha estado empezando a ensayar técnicas de justicia restaurativa, conferencias restaurativas comunitarias, no pidiéndoselas al Estado, sino organizadas en la misma comunidad, con abusadores sexuales dentro de los mismos grupos. Ustedes saben que es muy común, ¿no? Imagínense que hay un grupo, por ejemplo, de lucha social de algo, conformado por hombres y mujeres, y allí se ven, por supuesto, como se ven en todos los espacios, agresiones, violencias de hombres hacia mujeres, ¿sí? Incluyendo violencias sexuales. Entonces, lo que empezaron a hacer en este grupo es decir, listo, nos vamos a hacer cargo de estas violencias nosotros mismos y lo vamos a hacer con prácticas restaurativas y tienen bastantes materiales muy interesantes de cómo y de los retos, ¿no? Porque esto es una construcción, nadie nos va a dar la ruta y ya la solución porque es que no lo estamos apenas creando, es algo que tenemos que construir entre todas y si queremos entre todos, si son espacios mixtos. Entonces, pero les ha funcionado bien, han tenido experiencias en esos grupos donde han podido gestionar a través de mecanismos de diálogo con mucho cuidado, con bien organizados y ahí pueden documentarse bien sobre esto, a través del diálogo con estos abusadores dentro de esos mismos grupos, ¿sí? Es muy interesante leerlo, a veces nos cuesta, ¿no? Uy, pero qué bonito ver todas esas experiencias reales que están intentando otras mujeres, que les ha dado buenos resultados, y hay muchas opciones, muchísimas. Lo que yo les digo es, también para evitar el temor, cuando trato de hablarle a las personas sobre abolicionismo y sobre todo a las feministas, es, yo no propongo que empecemos por liberar a los violadores, a los asesinos en serie, ¿sí? Por algún lado hay que empezar y yo diría hay que empezar por las mujeres. Si empezaron experimentando con nosotras, porque así fue, pues bien, sigan experimentando, pero ahora en positivo, entonces empiecen por liberar a todas las mujeres, primero, como experimento, ¿no? Y de ahí vamos a aprender mucho, qué sirve, qué no, cómo tiene que ser esa liberación, tiene que ir acompañada de qué apoyo, porque es que no es abran las puertas y salgan a morirse de hambre y a volver a robar, ¿sí?
sino qué vamos a hacer, cómo apoyamos a estas personas, ese delito que estaba manifestando, qué carencias, qué necesidades emocionales, físicas, sociales, por supuesto. La mayor parte de delitos son por la desigualdad social, y pues ahí muy fácil, se acaba la desigualdad, se acaba eso. Muchos dicen, ¿cómo acabar el hurto? Pues acabe la propiedad privada, ¿no? Entonces, por supuesto, hay muchas formas, unas más fáciles que otras, hay delitos más complejos que otros, pero se podría empezar por liberar a las mujeres. No digo, claro, sí, ahora empecemos, hagamos un experimento y soltemos solo a los violadores. Pues no, podemos empezar con las personas que generan menos daño social real y ir progresivamente ensayando alternativas. Pero sí, yo creo que nadie debe estar en prisión, ni los violadores, ni los asesinos. Lo que creo es que nuestra sociedad crea a esas personas y lo que tenemos que cambiar es esa sociedad de donde surgen esas personas. Y eso, por supuesto, donde tiene más éxito es en la edad temprana. ¿Cómo son nuestras escuelas? ¿Qué le enseñamos a los niños y a las niñas? Porque de ahí viene también la sociedad que llega después. ¿Qué sistema cultural es el que nos rige? ¿Sí? ¿Qué valores? Si todo lo que queremos es plata, si lo que importa es la popularidad, si las personas se suicidan porque les cancelan un Facebook o las sacan de WhatsApp o todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos generando como sociedad y cómo podemos aminorar eso? Entonces, hay sobre todo experiencias de mediaciones penales, conferencias restaurativas, círculos de diálogo, estoy hablando de técnicas concretas que sirven para todo este tipo de cosas, algunas estatales, hay países, por ejemplo, Inglaterra o Nueva Zelanda, donde a nivel estatal tienen programas muy fuertes alternativos para todo tipo de delitos y han funcionado muy bien. Y esto, por supuesto, siempre sin dejar a un lado a la persona ofendida, a quien el Estado llama víctima, ¿sí? No se trata, se trata precisamente con los mecanismos alternativos de devolverle el conflicto a las personas que los vivieron. Entonces, todo esto pasa siempre por algo muy importante y es, tenemos unas partes siempre que hay un daño, un delito, una parte que ofende, una parte ofendida y la comunidad que también se ve afectada de una u otra manera. Cuando algo es realmente restaurativo, y eso es importante, porque lo restaurativo no es restaurativo, sino beneficia a quien ofende, a quien es ofendido y a la comunidad. Entonces, la idea que nos han vendido también hegemónicamente de lo restaurativo, por ejemplo, en nuestros procesos de diálogo con distintos grupos armados, está muy lejos de ser restaurativa de verdad, ¿sí? Entonces, no es pensar que es algo así, no, lo restaurativo de verdad tiene que hacer que la persona ofensora se transforme, con lo difícil que eso pueda ser, pero de verdad se transforme, no que finja estar transformado, sino que de verdad lo haga y ese es su beneficio. Reconocer como persona que dañó a otra es un aprendizaje increíble para cualquiera y poder reparar el daño que se le hace a otra persona es un beneficio increíble también. Eso es lo que gana quien ofende en un proceso restaurativo real. La víctima, la persona ofendida, por ejemplo, ¿qué gana? Tiene que ganar sentirse restaurada, sentirse reparada y sentirse tranquila de ahora en adelante. Y la comunidad también tiene que ganar. Entonces, donde hay procesos donde no ganan las tres partes, eso no es realmente restaurativo, son cosas que se inventan, que fingen, pero que no son reales. Estamos hablando de mecanismos reales, los hay, están documentados en todo el mundo, en todo tipo de delitos, muy exitosos, son poquitos, son minoritarios. Y como les digo, está, por ejemplo, la experiencia de ese grupo, que me parece muy interesante, y que bueno, también sé que alguien conoce más experiencias, estoy viendo, alguien alza la mano, alguien quiere hablar. No veo manitos alzadas. ¿Hay alguien en el chat? Eh, Diana quiere hablar. A ver. Qué pena si no doy la palabra a alguien, es que no veo. Por favor, me escriben por el chat y lo voy anotando. Diana. Nada, bueno, obviamente yo súper feliz de escucharte y darte las gracias. Y también quería decir, pues como sumar a lo que expusiste y que si lo quisieras también ampliar sería muy chévere. La visión que surge desde las comunidades afro y en Estados Unidos de los derechos civiles, y que digamos la cabeza visible de esa lucha por la abolición de las prisiones y del castigo es Angela Davis, pero que también es otra mirada, ¿no? De, desde esta visión de la esclavitud, entendida como pues todo el proceso que se dio con las personas negras, pero también cómo eso se permeó dentro de la sociedad. Entonces hay una frase que me gusta mucho que ella dice en un libro, y es que hasta que las prisiones no se terminen,
siguen habiendo personas esclavas, sigue existiendo la esclavitud, porque quienes llenan las prisiones, y ella pues pone el ejemplo de Estados Unidos, las prisiones en Estados Unidos están llenas de las personas negras y latinas, son el mayor número. Y eso empezó a pasar cuando se terminó la esclavitud de manera simbólica, pero realmente siguió existiendo, porque las personas negras, después de esclavizadas, pasaron a ser criminalizadas, a llenar las prisiones y a seguir trabajando como esclavas en esos sistemas. Entonces quería dejar esto ahí y pues si lo puedes ampliar tú también sería muy chévere. No me están oyendo ya, perdón. Bien, cine mudo. Ahí creo que ya sí. Bien, gracias. Angela Davis es una figura visible muy importante, una gran luchadora por los derechos de las personas negras y de las mujeres también, y una abolicionista muy importante. Les recomiendo a todas un libro que se llama en inglés es Are Prisons Obsolete? Creo que ya está en español, son las prisiones obsoletas. Es muy bueno además porque muestra toda esa conexión y cómo las mujeres son las que más sufren en prisión, cómo todas las opresiones que se dan fuera de prisión, las mujeres las viven intensificadísimas en las prisiones norteamericanas y esto es extensible a otras prisiones, por lo menos a las nuestras, como me consta también. Entonces, realmente es una pensadora y una activista muy importante, Angela Davis, pero también hay todo un movimiento enorme en Estados Unidos. Yo siempre digo que en los peores lugares surge lo más bonito, por eso yo creo que la prisión también tiene a las mujeres más maravillosas que yo he conocido. Y Estados Unidos, que tiene tantas cosas tan horrendas, también tiene unos movimientos y unas cosas preciosas. Y dentro de ese un movimiento abolicionista de mujeres que recuperaron la libertad, que son sobrevivientes de la prisión, que lideran un movimiento enorme en todo Estados Unidos. Se me va en este momento el nombre, pero es bien importante y que se están organizando en sus comunidades, son casi todas ellas negras, pues también hay algunas mujeres blancas y latinas, por supuesto, pero la mayoría son negras porque pues son la mayor parte de la población criminalizada en Estados Unidos. Y tienen un movimiento muy fuerte y parte, por supuesto, de todo, desde brindar asesoría jurídica a otras mujeres privadas de la libertad, pasando por manifestaciones, pero también organizaciones comunitarias. Ellas también están explorando, y esto lo uno con lo de Fulge, vías alternativas para gestionar los conflictos en sus comunidades, ¿sí? ¿Cómo hacemos en una comunidad para no tener que acudir a la policía? ¿Cómo hacemos para no tener que acudir a que el Estado nos encierre? ¿Sí? Porque llaman a la policía y de pronto no les resuelve el problema de violencia intrafamiliar, pero ve que por ahí hay otras cosas y se lleva a todo el mundo y entonces ya les toca a ellas es irse a alimentar a sus hijos, a sus sobrinos, a visitarlos y a quedar de alguna manera también ahí criminalizadas. Entonces ellas están trabajando muy bien, tienen una experiencia también muy bonita, pero digamos que también en Latinoamérica ahora cada vez hay más movimientos, está aquí en Colombia el movimiento Mujeres Libres, que es también de mujeres que han estado privadas de la libertad o de familiares, que se inicia en Bogotá, pero que cada vez está cogiendo más fuerza, que además se ha extendido a otros lugares en Latinoamérica, en Guatemala ya también existe, están movimientos en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, las ecuatorianas y las peruanas son bien fuertes, las mujeres que han salido de prisión y que también visibilizan cómo el patriarcado se condensa ahí y que muchas también están empezando a explorar cómo en sus comunidades pueden generar mecanismos alternativos. Entonces, es importante, digamos, la construcción de lo que se llama justicias comunitarias, ¿sí? Es decir, cómo como grupo, pero digamos que lo podemos pensar en pequeñito. Ustedes, imagínense que ustedes de este grupo haya 20 que hagan parte de un grupo, ¿sí? ¿Cómo hacen para gestionar sus propios conflictos sin acudir al castigo? Y esas experiencias son muy importantes porque eso se puede luego replicar a nivel comunitario, cómo le ayudamos en un barrio a nuestros vecinos a eso, ¿sí? Cómo exploramos otras alternativas desde lo pequeño hacia lo grande, en las relaciones interpersonales. Es por supuesto un trabajo difícil, porque es partir de cero, es como la construcción de qué es ser mujer, entre comillas, o qué significa nacer con una vagina y crecer con distintas posibilidades. Es una construcción que tenemos que hacer todas y que es difícil porque no tenemos casi antecedentes, tenemos algunas grandes mujeres en la historia que nos ayudan a entender eso, a explorar cosas, pero realmente
estamos explorando nuevos caminos de libertad en la medida en que vamos ganando esas libertades. No quiero hablar tanto sin darles la palabra. ¿Quién está alzando la mano? No veo manitos. Sí, Fulge, ya te voy a dar la palabra. ¿Alguien más alzó la mano? Esperen yo si hay alguien más para darle primero la palabra. No se escucha, pero creo que eso fue viejo. Listo, Fulge, ya te doy el audio. No. A ver, no sé por qué no. Creo que lo tienes que activar. ¿Ya? Ya, ya. ¿No hay nadie más que quiera en este momento la palabra? ¿No? Bueno, pues mientras te escuchaba pensaba un poco en el proceso que estamos viviendo como país con la justicia transicional y no sé si se acerca o se asemeja mucho como a esto, ¿no? Al tema de lograr otras alternativas sin que la mirada tradicional del castigo pues se imponga en una sociedad que está intentando construir unas condiciones distintas de convivencia, teniendo un antecedente tan complicado como es pues, el conflicto armado, la guerra. A mí sigue preocupándome, por ejemplo, bueno, y creo que lo que estamos viviendo en el país por cuenta pues de este proceso que nos exige dejar de lado una cultura también muy del castigo. Creo que eso que estamos viviendo y esas emociones que se generan allí, de pronto son las mismas que se generan cuando nos pensamos el abolicionismo del castigo, de la prisión, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer ahora entonces? Yo por lo menos pienso mucho en el riesgo que corremos las mujeres eh, frente a eh, procesos que partan de la buena fe de las partes, ¿sí? El riesgo, por ejemplo, a volver a ser víctimas, eh, además en una sociedad que ya dijimos es patriarcal. ¿Cómo garantizamos, digamos, la no repetición? Pienso mucho, por lo menos en las comisarías y demás, y en la fiscalía, cuando le pide a las mujeres concilie con el abusador de su hija. O por qué en vez de llevar esto a una instancia un poco más allá, más cerca de lo penal, por qué no antes más bien concilia? Y nosotras, por lo menos en Filomenas, hemos tenido mujeres que nos cuentan estas cosas, ¿no? Y cómo ellas se sienten revictimizadas y cómo esto además entraña un riesgo adicional porque, pues como tú bien lo decías, tanto en la construcción de la criminalidad como en la construcción pues, del daño, están atravesados los estereotipos de género, bueno, las lógicas del patriarcado, y no es lo mismo pensarse un abolicionismo de la prisión para las mujeres que para los hombres, porque es que nosotras corremos más riesgo, estamos ahí, digamos, en la línea de fuego. Tú lo mencionabas ahora, el patriarcado implica pues al ser un sistema de dominación y de opresión o de múltiples opresiones, bueno, no vamos a entrar como a debatir eso, pues implica una parte opresora y una parte oprimida. Y las mujeres somos la parte oprimida del patriarcado. Entonces, pensarnos el abolicionismo considerando esos riesgos, a mí es lo que me preocupa. Eh, lo de las justicias comunitarias, por supuesto, eh, claro, considero, incluso, digamos, las comunidades indígenas también tienen sus propias lógicas eh, para conservar la armonía, para redireccionar las conductas, no sé si llamarle para castigar o lo que sea, pero pensemos eso, por ejemplo, en sociedades tan especializadas y complejas y occidentalizadas como las nuestras, cómo apelar a una justicia comunitaria para, por ejemplo, nosotras que somos mujeres urbanas, que no estamos circunscritas a espacios de cohesión comunitaria, me parece un reto, ¿no? Intentando bueno, ¿cómo lo llevamos a la práctica desde acá? Yo entiendo que es un esfuerzo de largo aliento y entiendo que entraña una transformación estructural profunda, cultural, y la cultura pues es la madre de todas las opresiones, es lo más difícil de cambiar,
pero ¿cómo iniciamos, no? Entonces, yo sigo ahí como con esas inquietudes. Cada vez más cerca de lo que estás proponiendo, pero igual con muchas dudas sobre qué tenemos que defender nosotras al momento de salir a la calle como feministas que estamos trabajando con mujeres violentadas, victimizadas, revictimizadas una y otra vez, ¿cómo defendemos el abolicionismo desde las violencias que estamos viviendo en caliente? Ahí, ya. Ok. Voy a tratar de responderte rápido. Pidieron la palabra Dani y Cindy. Si alguien más pide la palabra, entonces los voy anotando. Voy a tratar de no demorarme porque la idea es poder tener este diálogo. A ver, desde el abolicionismo, por lo menos el abolicionismo que yo practico, el de la cultura del castigo, decimos algo muy importante y es, en lo político, no es un abolicionismo radical. En lo político somos prácticos. Entonces, como sabemos que mañana no van a desaparecer todas las prisiones, luchamos porque las personas privadas de la libertad estén en mejores condiciones, que se respeten sus derechos, su dignidad, que tengan comida, agua, ¿sí? Las condiciones mínimas de existencia de una persona, mínima libertad de expresión, de amar. Y allí, por supuesto, en mi perspectiva feminista, pues hay que recordar a todas esas mujeres presas que están sufriendo muchísimo en una opresión patriarcal maximizada en las prisiones. Entonces, el apoyo, la solidaridad también con ellas. Eso en lo práctico, ¿no? Y en lo práctico es, pues, si van a liberar personas, listo, empiecen por las que generan menos daño social, no por las que generan más daño social, que es como suele pasar, ¿cierto? Que es al revés. Pero en lo cultural el abolicionismo es totalmente radical porque, como dices, lo que se requiere es un cambio civilizatorio, un cambio de toda la cultura, ¿sí? Mientras el sistema hegemónico sea el capitalismo, sea esta sociedad que conocemos, pues es imposible, porque no nos da herramientas para otras cosas. Pero esto, y aquí vuelvo a esa frase feminista importante, en lo personal es político, en lo personal también podemos construir el abolicionismo. Entonces, si yo soy feminista y quiero ser abolicionista, yo no puedo criar a mis hijos o a mis hijas a través del castigo. Tengo que renunciar al castigo ahí, y ahí lo puedo hacer, porque ahí tengo ese poder. Y es bien difícil, pero hay libros, hay experiencias, se pueden hacer talleres, podemos hacer otro taller sobre eso, sería muy chévere, ¿no? Es bien complicado, pero ahí sí no puedo decir, ay, es que no puedo. No, ahí lo podemos hacer si queremos, ¿sí? También en las relaciones con nuestras amigas, con nuestras parejas, ¿no? Cómo empezamos a abolir cuestiones como los celos, todo ese tipo de cosas que implican esas opresiones y que es bien difícil también. Pero ahí no tenemos la excusa, digo excusa, pero pues yo sé que es real, o la impotencia más que la excusa de es que es una cosa tan grande, ¿cómo elimino el capitalismo? Sí, podemos colaborar en cositas, pero es bien difícil. Pero sí podemos actuar en otros ámbitos ya, y eso es lo que se va a ir reproduciendo poco a poco, porque los cambios culturales no los vamos a ver. O sea, no vamos a conocer otra cultura, eso es generacional. Pero podemos contribuir a que en otras generaciones, si seguimos existiendo como humanidad, eso se dé, o podemos contribuir a que no se dé. Entonces, ahí sí hay una tarea bien importante. Y en todo caso, con lo restaurativo, las prácticas restaurativas que sí podemos hacer y que ya hoy se hacen dentro del mismo sistema estatal, podemos pedir que cada vez sean más. Eso sí lo podemos hacer y hay gente que lo está haciendo. Y ahí hay unos requisitos. Para que pueda haber un diálogo real restaurativo entre dos personas, tiene que haber personas con capacidad y voluntad de diálogo. Si el agresor o la agresora no quiere hablar, no quiere de verdad entrar a repensarse las cosas, a cambiar, es imposible. Y entonces cuando es imposible el diálogo, ¿qué queda? En mi opinión, la defensa. Claro, si tú tienes con quién hablar, si tu agresor está dispuesto de verdad a transformarse, a iniciar ese proceso, qué bien si tú también como agredida eres capaz de superar tu estado de víctima y como sobreviviente hablar, porque también para que la víctima hable, para que la persona ofendida hable, tiene que haber ya sobrevivido, no puede estar victimizada. Si una persona tuvo una agresión del tipo que sea, por ejemplo, una agresión sexual, y tiene miedo de hablar con esa persona, y es normal, siente que no es capaz de tomar decisiones porque está psicológicamente victimizada, no podemos poner a hablar a esas personas. Cada persona individualmente tiene que hacer su proceso individual previo para llegar con las habilidades suficientes para un diálogo constructivo real. Entonces, obviamente para que algo sea restaurativo tiene que contar con eso antes, en todas las partes. Si las partes no han hecho ya ese proceso interior previo, es imposible. Y ahí que queda, pues defenderse.
Sí, no queda otra alternativa. Y por eso la solidaridad entre nosotras es fundamental. ¿Cómo nos defendemos? Solas, muy difícil. ¿Sí? Entre todas, pues es más fácil. Y nos podemos pensar muchas alternativas. Pero yo no me quiero apoderar de la palabra, entonces le doy la palabra a Dani. Déjenme un segundo que tengo que buscar aquí. Aquí está. ¿Ya te di la palabra? No. Creo que tienes que activar el audio. Yo te estoy autorizando. Ahí. Ahora sí. Bueno, Sí. pues yo, pues la verdad, oyendo todo, la verdad todavía me siento muy confundida. Siento que son unas cosas como que estoy de acuerdo, en otras no tanto. Lo hablo como psicóloga y lo hablo como víctima. Bueno, digamos sobreviviente, pero estoy todavía en el proceso psicoterapéutico de sentirme pues sobreviviente de no solo una violación de mi infancia, sino de muchas que viví en mi vida. Y pues no sé, quería preguntar cómo serían como esas estructuras o qué alternativas se brindaría para pues, los hombres que han sido violadores y feminicidios, o sea, de qué forma podría haber una restauración, porque en lo que a mí respecta, pues no sé, tal vez por mi posición como víctima, la verdad no sé hasta qué punto realmente una mujer pueda llegar a ser del todo sobreviviente de acuerdo a las capacidades y herramientas que tenga a nivel psicológico para poder asumir y poder enfrentar esa situación, porque es muy difícil. O una mujer de pronto que la persona que le haya hecho mucho daño haya sido su propia mamá, entendiendo, digamos, el componente tan fuerte que quiere decir la figura materna, si ha generado diferentes violencias, no solo, pues tal vez no sexual, pero sí otras violencias, pues no sé qué formas o qué alternativas se puede brindar para llevar un proceso con los violadores y los feminicidas, teniendo en cuenta que pues el sistema en el que vivimos y el gobierno como no hace nada y cada vez vemos que hay más casos en los cuales pues no se está ni siquiera tipificando un feminicidio, que no hay realmente una apropiación de los casos, que no hay una forma de restituirle los derechos a las familias que perdieron a sus hijas o esposas o bueno, en fin, sus hermanas. Entonces no sé de qué forma, o sea, yo de mi nivel personal siento que sí o sí tiene que haber cárcel para estos tipos porque siempre he pensado como persona que soy defensora también de derechos humanos donde yo vivo, o sea, siempre hay que quitarle a uno, privarle la libertad con tal de que haga, con tal de que la sociedad en general esté bien. No sé, siempre he pensado en eso teniendo en cuenta, digamos, las situaciones a las que me he visto inmersa donde yo estoy, ¿no? Yo hablo desde Norte de Santander. Entonces, no sé qué alternativas se puede hacer en función de los violadores y los feminicidas, qué podemos restaurar, qué podemos hacer, que realmente sí funcionaría o si es una alternativa poder hacer este tipo de función con los violadores y los feminicidas, el tema de, bueno, sí, las reparaciones a nivel psicológico, que sí, que tienen, sí es verdad, tienen una historia, pero porque si yo tengo una historia de violación, yo no salgo a violar y a matar mujeres, pero porque si un hombre lo hace. Entonces también digamos que me gusta lo que estamos hablando, pero me genera muchas dudas y muchas como interferencias en mi cerebro, como que, oye, esto sí, pero esto no me parece. Entonces como que no sé cómo podrías hablarlo desde ahí, pues pero lo dije, o sea, hablo desde mi posición como feminista, como una mujer que fui víctima, pero también una mujer que defiende los derechos humanos y que pues es muy difícil. Siento que para una mujer debe ser muy difícil enfrentar a su violentador o una mujer, una mamá que ya perdió a su hija, enfrentar a ese tipo que le quitó su hija, ¿no? Entonces, como que acá tenemos casos muy difíciles en Cúcuta y son casos tan duros que que le ha dicho que la justicia a la mamá que perdió a su hija, pues, señora, se hizo lo suficiente, váyase, toca que espere. Y uno como que, uy, marica, espere, o sea, ¿qué? ¿Cómo le van a responder a una mamá que acaba de perder su hija, que el tipo la apuñaló, bueno, la cuchilló hasta más no poder, que sus hijos están muy mal psicológicamente? Entonces, no sé, o sea, hay un tema de voluntariedad también a nivel del sistema judicial porque no hacen nada, realmente es como si no le importaran los casos. Entonces, de acuerdo a lo que tú nos enseñas hoy, ¿cómo pueden ser las alternativas para los violadores y los feminicidas, teniendo en cuenta, digamos, ese patriarcado
que estamos intentando quitar y abolir, pero que la justicia muchas veces como que no aporta y no apoya y no está ahí para las víctimas realmente. Bueno, ¿sí me escuchan? Muchas gracias, Dani, por lo que nos estás contando y por todas esas dudas, ¿no? Porque creo que también parte del diálogo importante es eso, que generemos espacios de diálogo donde digamos, bueno, ¿qué es lo que tememos? ¿Qué es lo que no sabemos cómo resolver? Y que no lo empecemos a inventar. Yo seguramente no te lo voy a responder, yo te puedo hablar de algunas experiencias. Y sé que Astrid me va a autorizar a ello. Una de mis compañeras es una mujer privada de la libertad, ya está presa por haber matado a un hombre y pues aunque no voy a contar aquí detalles del caso, ella lo hizo en parte considerando que estaba reaccionando ante esa figura del violador, ¿sí? Sin embargo, y ella también sufrió de distintas violencias sexuales, de distintas violaciones en la infancia y también ya, digamos, en la juventud. Y por mucho tiempo ella odió realmente a los hombres. Y ahora, y es una experiencia que yo quiero narrar porque es una experiencia de vida que me parece muy bonita, que yo admiro mucho, ahora los ha perdonado, no porque ninguno le haya pedido perdón, ¿sí? No con un diálogo, no con uno de estos mecanismos de los que estoy hablando, que tal vez habría sido más fácil si en este país existieran esas posibilidades, si en el Estado, como pasa en algunos otros pocos países, alguien le hubiera dicho, vea, usted puede hablar con esta persona y le vamos a garantizar seguridad en ese diálogo y apoyo psicológico aquí y allá, ¿sí? Como debe ser en un proceso bien hecho. Sin embargo, ella logró perdonar y se siente mejor por parte de la sanación. No es el perdón para dárselo al otro, sino el perdón que nos libera de odiar. El odio es una relación muy estrecha. Todas las personas que hemos odiado a otras personas en algún momento de nuestras vidas, sabemos que cuando odiamos, para nada la persona está lejos. No, el odio nos vincula, nos genera un lazo de odio, pero que no nos permite dejar que esa persona se vaya. Y eso es bien difícil tener que vivir con una persona que se odia unida por ese lazo de odio. Entonces, cuando perdonamos es como que logramos soltar, liberarnos de esa conexión finalmente, pero es un proceso de sanación bien difícil a veces, bien lento, y que nuestra cultura no apoya. ¿Sí? No tenemos casi herramientas culturales para eso, muy pocas. También entre nosotras tenemos que ayudarnos construyendo eso, los círculos de sanación de mujeres, qué útiles que son para todo esto. Pero también es el llamado no solo a esa unión, a crear, a ser tan creativas como nosotras sabemos serlo, en encontrar nuevas alternativas, sino a no dejarnos meter los dedos en la boca. Tú misma lo dijiste. El Estado, ¿qué respuesta nos da? ¿Cuántos violadores hay? Seguramente muchos. Si las cifras solo de abuso sexual infantil en Colombia se cree que son de 9 de cada 10 niñas, pues puede que no sean 9 de cada 10 niños o hombres los abusadores, pero tiene que haber muchos. ¿Y cuántos? Les pido que hagan el ejercicio, métanse a la página del IMPEC y busquen, ahí salen las cifras por delitos, cuántas personas, cuántos hombres están en prisión hoy por delitos sexuales. Y van a ver que son muy poquitos, ¿sí? Y ni siquiera quiere decir que esos hombres que estén ahí hayan, digamos, resuelto la situación para las víctimas. Que las víctimas de esos delitos no hayan sido revictimizadas en el proceso como generalmente lo son, que las víctimas hayan recibido por parte del Estado apoyo psicológico o apoyo económico o apoyo psicosocial, no. Entonces, ¿cómo legitimamos un sistema que realmente sirve para la opresión de las personas más pobres, de las personas más negras en Cali, por ejemplo, también, donde es evidente la racialización del sistema penitenciario o en Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo apoyamos un sistema así? Porque nos dan contentillo de alguna manera con algunos pocos que meten allí. Ahora, eso no nos resuelve el problema, ¿no? Antes lo que te estoy diciendo es casi que, mira, lo que creíamos que era una respuesta y tampoco sirve. Y seguimos con el problema. El llamado es, no creamos que la solución es la que nos están ofreciendo, que es una perpetuación del problema, sino que tenemos que ser conscientes de qué tan grave es este problema que no nos dan ninguna respuesta. Y entonces, ¿qué vamos a construir nosotras? ¿Qué podemos hacer nosotras para esto? Sí ha habido procesos, yo personalmente, yo soy mediadora y tuve la oportunidad una vez de mediar un proceso de abuso sexual infantil en una familia, pues no puedo contar detalles, pero era una familia que se había visto afectada por esto y se logró hacer un diálogo. Fue un proceso lento, fueron 7 meses con acompañamiento de psicólogos a todas las partes, un equipo de trabajo muy bonito
y lograron dialogar. Ese diálogo dejó muchas cosas sin resolver, pero resolvió muchas otras. Te puedo decir que todas las partes se vieron beneficiadas. La familia, que era la comunidad cercana, obtuvo beneficios reales, logró gestionar problemas prácticos de convivencia intrafamiliar que eran importantes. Las personas víctimas, las personas ofendidas, no quedaron curadas del todo ni satisfechas del todo, no, pero lograron resolver muchas de sus dudas, de sus miedos, ¿sí? Se sintieron, eso nos dijeron, bien con el proceso, y el ofensor, y yo estuve ahí, entonces por eso lo creo, logró por lo menos darse cuenta que había generado un daño, porque no era consciente de eso, ¿sí? Y eso es terrible, que ni siquiera sean conscientes de eso, porque esta cultura sea tan asquerosa que genere ese tipo de inconsciencia. Es muy terrible. Y ya ganar esa conciencia, reconocer que dañé, que hice daño y no un bien como creía, es un gran paso para esa persona y para empezar a hacer pequeñas reparaciones, que fue lo que se logró en ese caso. Y así hay casos por todo el mundo, son minoritarios, pero existen y el llamado es, hay que pensárnoslos y hay que ayudarlos a construir. Por eso yo les resaltaba la experiencia de Quinta Generación. Quinta Generación ha estado trabajando con casos de abuso sexual desde esa perspectiva y creo que han tenido bastante éxito. No es la panacea, ¿cierto? Hay problemas todavía, hay muchas cosas que nos tenemos que inventar y siempre el apoyo entre nosotras, ¿sí? Si no logramos, ¿el apoyo para qué? Para no ser revictimizadas. Bueno, ¿y cómo garantizamos que estos violadores que están en prisión y salen no nos vuelvan a atacar? Bueno, tenemos que pensar cómo hacerlo porque el Estado no nos lo va a garantizar. Y van a salir en algún momento. Y todos los que no van a estar presos, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar maneras entre nosotras de apoyarnos para superar todas estas situaciones que tenemos que vivir, para evitar que se sigan repitiendo, para proteger a todas nuestras niñas también, y también a los niños, porque sí, no todos, pero muchos de ellos que son abusados también van a repetir esos abusos. Entonces, ese es el llamado. Obviamente no hay una respuesta. Por aquí me están alzando la mano. Eh, la organización que lo hizo, esperen que me pierdo un poco, pero ¿quién está alzando la mano? ¿Quién quiere hablar, por favor? No veo manitos. Esperen, recorro toda la pantalla para ver quién alza la mano. Cindy había pedido la palabra, sí, ya te la voy a dar. Te estoy buscando. Cindy. Aquí estás. Ya tienes el audio habilitado, Cindy. No, mentiras. Ya. No sé por qué me quieres ya. Ahora sí. Bueno, no, es que frente a lo que han planteado, creo que es cierto. O sea, yo creo que el tema de las violencias sexuales y las violencias basadas en género son como uno de esos casos difícil mantener la posición abolicionista. Pero pues es que antes de que dijeras toda la última parte, era que había pedido la palabra, porque yo hace unos años recuerdo que pude conversar una vez con Adriana Celi, la hermana de Rosalvira Celi, y recuerdo que esa vez para una conmemoración del feminicidio de Rosa, se sacaron unas camisetas con una frase que era: una condena no nos devuelve la vida. Porque en ese momento, por ejemplo, ya se había logrado la sentencia contra el feminicida, pero pues finalmente nunca hubo como una acción de reparación para la familia de Rosa, ¿sí? Ni para la hija, ni para la mamá. Y creo que ahí, o sea, una cosa que sentíamos era como, en todo caso, o sea, era muy contradictorio, ¿no? Como el sentimiento, porque era como sentir, bueno, era necesario que esta persona estuviera detenida y además porque ya había reincidido, pero por el otro lado no está resolviendo la situación, ¿sí? Porque ahí estaba pensando en eso, o sea, finalmente la cárcel existe, pero eso no ha hecho que disminuyan las violencias contra nosotras. Al contrario, como que lo que hacen es multiplicarse. Entonces,
quizás no hay una respuesta, pero lo cierto es que pues definitivamente la cárcel no está siendo la respuesta para eso. Muchas gracias, Cindy. Lee está escribiendo algo en el chat. Yo quisiera, pues, pero obviamente no es obligatorio. Si nos quisieras compartirlo, el caso que nos estás contando, que me parece muy interesante, pues la idea es aquí conversar, ¿no? Ver qué ideas se nos ocurren. Te voy a habilitar el audio por si lo quieres usar, si no, pues lo vuelves a apagar. No me quiere funcionar. No, ¿no quieres hablar? Listo. Voy a leer el chat, entonces, lo que nos compartías. Dices que estos procesos de perdón entre abusadores y víctimas han llevado a revictimizar y en algunos casos generar afectaciones más graves a las víctimas. Que la organización que lo hizo fue cuestionada por medicina legal por las afectaciones a la salud mental de las víctimas y obligaron a elaborar lineamientos de intervención terapéutica. Bueno, me parece muy interesante conocer de ese caso, no lo conozco, pues seguramente no fue en el que yo intervine porque me habría enterado, y pues el seguimiento que se le ha hecho al caso en el que yo estuve no presentó nada de eso, sino mucha satisfacción por parte de todas las partes. Pero claro, puede pasar, hay que tener mucho cuidado, y puede haber errores y a veces las prácticas restaurativas se hacen mal, desafortunadamente, no se tienen los cuidados. Claro que sí, es terrible, ¿no? Y digamos que ahí ya hay pues, una obligación ética muy importante entre quienes intervienen y debe hacerse con mucho cuidado y siempre tiene que ser algo voluntario. O sea, no, la persona agredida nunca puede ser obligada a ver, a hablar con el agresor si no lo quiere hacer y si no está en capacidad, o sea, aunque quiera, pero si no está en capacidad, si no ha hecho un proceso previo importante, pues porque siempre hay que cuidarle de que no se dañe más, ¿no? Pero sí me gustaría, si puedes compartírmelo, al menos por el privado, en mi correo que compartí en el chat, me gustaría mucho tener de eso porque trabajo con ese tema, entonces, pues personalmente me interesa mucho no solo conocer las experiencias exitosas, sino también las que no son exitosas, pues para ver qué pasó y qué se hizo mal y cómo se pueden evitar ese tipo de casos. Hay algo antes de que esta sala está reservada hasta las 6, quedan unos 20 minuticos para dar la palabra, por favor la van pidiendo. Yo quisiera que me escribieran por el chat, yo voy a subir por lo menos lo que es mi charla, la primera parte, a YouTube. Si ustedes quieren, si me autorizan, subo todo, todo completo, o sea, con la discusión. Entonces, por favor, en el chat, yo luego lo reviso, me escribe si alguien no quiere salir, entonces no lo pongo, o si, mejor dicho, si alguien no quiere salir, me lo escribe. O si quiere que salga pero no una parte, y ya veo pues si se puede editar o no, cortar pedazos. Entonces, por favor, si no, publico solo la parte de mi intervención. Por aquí hay algo en el chat. Cuando es la nieta o el nieto o el hijo, difícilmente se puede hablar de voluntario. Claro, cuando son casos de familias es más difícil porque puede haber presión familiar, pero digamos que un buen acompañamiento psicológico está determinado precisamente para verificar que sí es voluntario, ¿no? Que la persona sí realmente lo quiere, pero hay que tener muchísimo cuidado, no puede ser algo ni que obliguen los padres, ni algo personal independientemente de la edad de la persona. Digamos, en Colombia los padres se pueden oponer a este proceso con personas menores de 18 años, oponerse a que lo hagan, pero no pueden obligar a que lo hagan. O sea, siempre tiene que considerarse la voluntad de la persona. Pero claro que son cosas muy delicadas, ¿no? Que hay que tratar muy bien, con mucho cuidado. Y por eso, si bien hay que experimentar y ser creativos en esto, pues el llamado no es a empezar por casos tan difíciles, sino en pequeños conflictos, ¿no? En conflictos que hay con amigos, con parejas que no han llegado a violencias, y así ir cogiendo habilidades para esto. Y también, obviamente, exigir al Estado, si quieren exigirle al Estado, que tome medidas al respecto y que sean idóneas, ¿no? Una cosa ahí a las patadas solo por quedar bien. Y en ese sentido, hay algo importante, y es que siempre los procesos tienen que contar con esa voluntad de las partes, una voluntad real, sí, no una voluntad fingida, eso es muy importante lo que Lee nos está diciendo. Y hay defectos también, obviamente, en los países que implementan estas medidas, ¿no? Yo personalmente creo que es algo que es mejor que no provenga del Estado, sino de otro tipo de organizaciones, pero pues esa es ya mi visión personal. ¿Alguien más quiere alzar la mano? Jimena, Jimena levantó la mano, ¿dónde está Jimena?
Jimena, ya te doy la palabra. Creo que ya puedes hablar. No. ¿Ya? Ya, sí. Bueno, pues digamos que tengo como muchas emociones encontradas, como una cosita aquí en el pecho porque de verdad pues este tema me moviliza mucho y más si lo llevamos como a la parte de violencia sexual porque pues he tenido la oportunidad de trabajar con niñas y adolescentes que han sido pues víctimas de abuso. Y he visto también cómo las víctimas terminan encerradas, ¿no? Entonces, pues porque trabajé en un hogar de ICBF y siempre hacíamos la comparación ahí como, pues ellas están aquí recluidas porque pues no podían salir salvo bajo supervisión o algunos espacios y pues los abusadores seguían abusando, muchas veces pues eran familiares, en fin. A mí me hace un poco de ruido cuando dices y la gente dice que muchos hombres que abusan pues han sido abusados, porque efectivamente sí, algunos, eh, pero pienso que no, y creo que no son la mayoría. De hecho, yo creo que la mayoría de los hombres que abusan son como hijos sanos de este sistema, del patriarcado. Y cuando decimos que, pues, que fueron abusados, yo pienso que pues primero le estamos quitando responsabilidad a ellos, pero también al sistema que crea estos abusadores, que en eso sí estoy de acuerdo y que viene también desde la infancia. Yo ahorita trabajo con niños y niñas en un CDI y el castigo es algo que está casi que naturalizado, pero que además lo necesitamos. Entonces tú ves, por ejemplo, que un niño va y le pega a otro y entonces la profe le dice como, el día que este te pegue, te responda, no voy a decir nada porque es que te lo mereces. Y cómo vamos incorporando, sí, pues esta lógica de que hay que castigar, de que hay que torturar. Yo sí soy como muy reacia a esto con los abusadores. Me parece que es un tema, no sé, como muy delicado y pienso que las líneas entre, digamos, garantizar la reparación y no garantizarla son demasiado delgadas, ¿sí? Como que hay que hilar casi que muy fino y se necesita, como decías tú, de un equipo, pues que pueda de alguna manera como garantizar que no haya daño o que si hay daño, pues que sea el menor daño posible. Pero sí creo y estoy de acuerdo con que desde los espacios en los que estamos podemos, digamos, ir quitándole un poco de fuerza a esa lógica del castigo. Sí, o sea, con nuestros niños y niñas, por ejemplo, que me parece que es crucial, con nuestros padres y madres, con las familias, pero también con las parejas. Y como te digo, sí o sea, me sigue generando mucho ruido, es como el trato o el manejo que se le da con abusadores, porque siento que también así, digamos, la víctima o la persona afectada, digamos, tenga la disposición, creo que también se arriesga a que vuelva a ser revictimizada en este proceso y, y que siento que por lo mismo que la sociedad ha creado, pues estos hombres que se validan a través del castigo, a través de la violación, a través del conflicto hacia las mujeres, es difícil que por parte de ellos haya como esta voluntad. O sea, ahorita que decías, esta persona que agredió ni siquiera se dio cuenta que había agredido. A mí me parece también que es diferente, por ejemplo, cuando lo hace un menor de edad. Hace unos días estaba conversando con una amiga que es psicóloga también y trabaja con hombres que han cometido algunos de estos delitos durante su adolescencia. Me parece que es diferente, ¿no? Como el nivel de conciencia, es decir, estás en la etapa de donde te estás como construyendo la identidad y validando todo y pues se validas también a través
como un poco esta opresión hacia las mujeres, pero yo pienso que ya en la medida los hombres son muy conscientes de cómo hacen las cosas y de por qué las hacen, es decir, de que efectivamente es un ejercicio de poder. Tú lo decías ahora cuando hablabas de los crímenes de hombres hacia hombres y de hombres hacia mujeres, es decir, es siempre como reafirmando esa hombría, esa superioridad. Entonces creo que, pues, que por parte de ellos sí hay una conciencia y que bajo esa conciencia también es muy difícil que renuncien a eso para establecer como un diálogo. No digo que no sea imposible, pero creo que es un reto también desde ahí, desde la perspectiva de quien agrede. Hola. ¿Me oyen? No, no, se me había ido el audio. Bien. ¿Sí, sí se escuchó lo que dije? Sí, no, sino que estaba hablando sin activar el micrófono. Gracias, Jimena. Pues, a ver, lo que yo quiero decir es, por supuesto no estoy justificando, hay muchos hombres que han sufrido de abusos y luego son abusadores, porque las violencias tienden a reproducirse, todo tipo de violencias, pero no son los únicos, como dices tú. Muchos son hijos, buenos hijos de ese sistema social, ¿sí? Porque entonces también hay que pensarnos cuál es ese sistema social que está produciendo eso. Ahí yo simplemente quisiera recomendar una lectura que me ha parecido muy buena sobre el tema de Rita Laura Segato. Ella tiene distintos estudios de que ella trabajó con personas en prisión hombres en prisión que estaban por violación o por distintos delitos sexuales. Y ella trata de eso, ¿no? De rastrear, bueno, socialmente de dónde viene esto. También hay un documental muy bueno, el nombre del libro se me olvida, no lo recuerdo, se los quedé viendo. Creo que en La guerra contra las mujeres, que es un libro que está disponible en PDF en internet, aparece una parte, pero hay otro estudio donde también profundiza sobre el tema y ese sí no recuerdo el libro, pero está en internet. La guerra contra las mujeres de Rita Laura Segato. Y hay un documental muy bueno también que nos muestra distintos factores que desde la educación en la infancia hacen que muchos hombres sean violadores, como los videojuegos, la manera en que se relacionan con las niñas en los colegios, que se llama La máscara en la que vives. Y hay muchos otros materiales, ¿no? Que nos podemos también compartir. Y no es justificar, no es entender. A mí, digamos, desde mis estudios en criminología siempre me ha interesado mucho y he tenido la posibilidad de acercarme a personas que cometen delitos y trato de hacerlo sin juzgar, de entender por qué se llega a cometer atrocidades, porque son realmente esas cosas muy, muy terribles, tanto hombres como mujeres, pero más hombres realmente, eh, porque hay fenómenos que no existen en las mujeres, en lo que, hasta donde yo he visto. Y es muy interesante y triste también ver cómo nuestra sociedad genera todo eso y es importante tratar de entender de dónde viene, porque lo que queremos, por supuesto, todas es que eso no pase más. Claro que queremos también gestionar nuestros sentimientos, yo entiendo la rabia, yo puedo entender la venganza, la puedo hasta respetar, pero lo que me parece más importante es cómo hacemos para que esto cambie, porque lo que todas más queremos es que esto no lo tengan que vivir otras, ¿sí? Que no lo tengan que seguir viviendo día a día tantas. Entonces, para eso necesitamos sí o sí entender de dónde vienen todas esas circunstancias. Y si hay un riesgo, por supuesto, en cualquier mecanismo, hay que hacerlo con mucho cuidado, estamos hablando de vidas en todo sentido, de todas las personas involucradas, pero es el llamado a la prisión no nos está dando respuesta. Hagan el ejercicio, métanse a la página del IMPEC y miren cuántas personas están por esos delitos que ustedes consideren terribles. No son la mayoría, son solo chivos expiatorios realmente para justificar un sistema que se usa para otras cosas. La prisión sí beneficia a muchas personas, pero no es a las víctimas, mucho menos a las mujeres. ¿Sí? Beneficia empresas, negocios, a la economía de muchos, los beneficia. Beneficia a quienes sustentan el poder estatal, pero también los poderes supranacionales. ¿Sí? Beneficia a los que tienen más dinero. Entonces, es eso, no permitir que nos justifiquen un aparato que genera tanto dolor en tantas personas por dos o tres casitos que decimos, ay, bueno, nos dan tranquilidad y que nos la van a dar por un tiempo y que incluso si ustedes van y miran cómo vienen esas personas, no sé, tal vez no, ni siquiera sería la manera en que ustedes, entre comillas, se vengarían, ¿sí? Porque yo sé que la crueldad no es algo propio de las mujeres.
Sentimos miedo, sentimos rabia, queremos defendernos, pero no creo de verdad, y no es por ser esencialista, decir, sí, pues también podemos ser crueles, por supuesto, podemos ser todo, pero digamos ese deseo de imponernos sobre los demás, de hacer sufrir, de someter, simplemente no lo veo en nosotras.